Hola, buen día chicos. Bueno, hoy vamos a ir con la parte de ondas estacionarias en un tubo o en una cuerda, ¿sí? Yo lo que les voy a mostrar al principio es un pedacito de un video para que ustedes entiendan cómo es, cómo se forma una onda estacionaria. Básicamente la superposición de dos ondas me forma a unas determinadas frecuencias ondas estacionarias, ¿sí? Si no se produce esas frecuencias, a una determinada frecuencia, lo que me va a pasar es que voy a tener en las demás frecuencias ondas viajeras, que son las que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces miremos un poquito a ver cómo se forman. A partir de 10 en 10 Hz. Como pueden ver, aquí tenemos los números 10 y nos da el primer modo de vibración. Pues son dos nodos y un antinodo. Si le subimos de 10 en 10 a un 20, obtenemos 3 nodos y nuestros antinodos. Y así podemos ir subiendo y Bien, van a dar los diferentes modos de vibración. Podemos subir hasta 40. Si nos fijamos, esto es un antinodo. Pero aquí están los 4 antinodos, que es el cuarto modo de vibración. ¿Ven? Acá se puede ver clarito cómo este punto siempre está en 0, acá sube 0 y como a medida que le van cambiando la frecuencia aparecen más de estos puntos que están en 0. Esos van a ser los modos de vibración. Entonces pasemos un poquito a mi super dibujo donde van a entender todo mucho mejor. Entonces, supónganse que acá tenían una cuerda, pero también lo podemos ver en un tubo, ¿sí? En este caso, tanto la cuerda como el tubo tenía dos extremos que estaban atados. En esos extremos que estaban atados se llaman nodos. Esos nodos tienen la particularidad que su amplitud siempre es 0. No importa en qué momento, siempre esa amplitud es 0 en los extremos. Después se formaba con la cuerda, fíjense algo así, lo mismo va a ser con el aire, lo que pasa que no lo podemos ver, adentro del tubo, y se marcaban otros dos puntos acá que el chico decía que se llamaban antinodos. Los antinodos tienen la particularidad en que su amplitud siempre es la amplitud máxima que puede tener la onda, ¿sí? O sea, siempre va a valer lo máximo que puede hacer. Y después tenemos otra zona, que es la que va entre un nodo y un antinodo, en donde acá la amplitud a la que puede llegar cada uno de estos puntos, porque volvamos a pensar que cada uno de estos puntos es un movimiento armónico simple, o sea, en realidad nunca se mueven de donde está, solamente hacen este recorrido, la amplitud va a ser igual a la amplitud máxima que puede tener la onda por un coseno de k por x, donde este k se llama número de onda y está dado por la formulita 2pi sobre lambda, ¿sí? Y esta x es la posición. Eso lo que me dice es que la amplitud para cada posición, la amplitud que puede tomar el punto para cada posición va difiriendo. Por eso, con la misma ecuación yo puedo tener desde 0 hasta el máximo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, entonces, lo que ahora nosotros nos tenemos que preocupar es de estos armónicos que hablaba en el video, ¿sí? A cada una de estas formas, o sea, cuántas veces, básicamente cuántos antinodos tengo o cuántos nodos tengo, se le va a llamar armónicos de distinto tipo. Entonces, vamos con el tubo cerrado. En el tubo cerrado, yo lo que primero que voy a tener es eso que les acabo de marcar, es un nodo acá y un nodo acá, porque la cuerda tiene que estar enganchada en los extremos y por lo tanto lo único que puede hacer para ir de un nodo a otro es pasar por un máximo y volver al cero. Si yo esto lo comparo con lo que es una longitud de onda, ¿sí? Lo que yo puedo ver es lo siguiente,
¿Qué empiezo? Empiezo en un 0, ¿sí? Subo hasta un máximo y vuelvo hasta un 0. O sea que lo que yo dibujé acá no es otra cosa que media longitud de onda. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, nosotros ya dijimos que para una onda la velocidad de propagación es igual a lambda por la frecuencia, ¿sí? Donde esta era la frecuencia, esa frecuencia que cambiaba el chico, que era la frecuencia de excitación. ¿Y qué otro dato tenemos acá? Bueno, que esto tenía un largo, o sea, no cambiaba este largo a medida que se iba haciendo el experimento. Entonces podemos relacionar, o sea, podemos calcular a qué frecuencia hay que poner esto a vibrar si yo sé cuánta longitud de onda está acá adentro y sé la velocidad de propagación. En este caso, que vamos a tomar aire, va a ser 340 metros sobre segundo para aire y después va a ser distinto para cada uno de los otros elementos. Pero nosotros lo vamos a hacer en general. Entonces, lo que nosotros podemos escribir es, de acá lo que sacamos es que esta longitud es igual a 1/2 de lambda. ¿Por qué? Por lo que dije yo acá recién, que acá dentro esto es 1/2 de lambda. Entonces lo que puedo decir es que lambda es igual a 2L. ¿Estamos hasta acá? Este lambda igual a 2L, ¿qué hago? Vengo y lo pongo en esta fórmula general de acá. Entonces digo, la velocidad es igual a ¿qué? A 2L sobre la frecuencia. Entonces, si yo quiero sacar cuál es la frecuencia de mi primer armónico, o sea, la primera vez que se me forma esta onda estacionaria, yo lo que tengo que hacer es despejar este F1 de acá. Entonces esto que me queda, B es igual a 2 sobre L. Y esta es la ecuación del primer armónico. ¿Estamos? Donde después yo reemplazaré acá la velocidad por la velocidad de propagación que le corresponde, el largo por el largo del tubo donde lo estoy haciendo, y calculo qué frecuencia le tengo que poner para que ocurra esto. Bien, ¿qué pasa cuando yo lo que tengo, quiero ir a lo que se llama un segundo armónico? ¿Qué era un segundo armónico? Bueno, ese segundo armónico pasaba que les aparecía otro nodo más. O sea, yo tengo un nodo acá y aparece un tercer nodo. Eso sería el segundo armónico. Es la segunda vez que yo, corriendo la frecuencia, se me va a formar una onda estacionaria. Entre medio no tengo, entre el primer armónico y el segundo armónico, no hay ninguna otra que sea estacionaria. Entonces acá otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Digo, entre nodo y nodo tengo que pasar por un máximo y acá por un mínimo y lo mismo de este lado. ¿Qué hago? Agarro una longitud de onda y comparo cuánto puse acá adentro con respecto a una longitud de onda. Entonces empecé en un 0, pasé por otro 0, me fui al mínimo y llegué a otro 0. O sea que en este largo, que es el mismo largo de recién, en vez de tener media longitud de onda, ahora tengo una longitud entera. Entonces, volviendo a que la velocidad es lambda por la frecuencia, si yo reemplazo lambda por el largo del tubo, yo sé que la velocidad es igual a L sobre F, y ahora le vamos a llamar 2 porque es el segundo armónico. Entonces de acá yo lo que puedo decir es que la frecuencia del segundo armónico va a ser igual a la velocidad sobre L. Si yo me fijo en lo que escribí antes, yo escribí que la velocidad del primero era B sobre 2L. ¿Sí? Si yo comparo estas dos cosas, ¿qué tengo que hacer con F1 para que me dé F2? Si yo a F1 lo multiplico por 2, ¿sí? A esto lo multiplico por 2, esto me queda 2B sobre 2L, este se me va con este, ¿y qué me queda? Me queda B sobre L, que es igual a ¿qué? A la frecuencia 2. Entonces encontré una relación entre el primer armónico y el segundo armónico. Yo digo que el segundo armónico es lo que vale el primer armónico, ¿sí? Multiplicado por 2. Es decir, si el primer armónico, como en el caso del video, lo encontraba a 10 Hz, el segundo, sin hacer el experimento, ya sé que lo voy a encontrar a 20 Hz. Si yo sigo haciendo esto, ¿sí? El tercer armónico lo voy a encontrar a 30 Hz. Vamos a hacer esa cuenta más que nada para que se acostumbren a cómo hacer para calcularlo. Vamos a comprobar que esto que puse acá es verdad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, ¿qué hacen siempre que pasan de un armónico al otro? Agregar un nodo. Teníamos 2 para el primero,
3 para el segundo, 4 para el tercero. Entonces, ¿qué hago? Arriba, abajo, acá. Y lo mismo para este lado. ¿Cuánto de longitud de onda entró acá? Bueno, fíjense, tengo una longitud de onda y media. Entonces, yo sé que en este largo entró 3 veces, o sea, 1 y media, o sea, 3 medios de lambda. Entonces, lambda es igual a 2 tercios de L. Y yo también, ¿qué sé? Sé que B es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, B es igual a 2 tercios de L por F y ahora va a ser F3. De acá despejo F3 y esto me queda 3 medios B sobre L. Si recuerdan, esto de acá era la frecuencia del fundamental. Entonces acá saco que F3 es igual a 3 veces F1. ¿Sí? Y así puedo hacer. Entonces, en resumen, yo acá, para encontrar cada armónico, lo que tengo que hacer es multiplicando por todos los valores. O sea, tengo F1, F2 va a ser 2 veces F1, F3 va a ser 3 veces F1, F4 va a ser 4 veces F1 y así siguiendo. ¿Estamos? Esto mismo que hacemos para acá, lo mismo lo pueden hacer y fijarse ustedes con cuando el tubo es abierto por ambos extremos, ¿sí? Cuando es abierto por ambos extremos, yo lo que voy a tener es que cuando es abierto hay antinodos y en el medio tiene que haber un nodo para conectar los antinodos. Entonces, entre acá y acá es esto y entre acá es esto. Si yo esto vuelvo a dibujar una longitud de onda y me fijo cuánto vale, ¿sí? Empecé acá, pasé por un 0 y vine acá, entonces otra vez empiezo con, si se fijan, con media longitud de onda, ¿sí? Entonces, este L de acá es igual a 1 medio de lambda y por lo tanto les va a dar las mismas ecuaciones, ¿sí? Entonces comprueben que abierto, abierto o cerrado, cerrado tienen las mismas ecuaciones. Y yo ahora lo que les voy a hacer es el caso del cerrado abierto, donde ahí la ecuación cambia un poquito. La idea es exactamente lo mismo, pero la ecuación cambia. ¿Por qué? Si yo tengo un tubo que es abierto, cerrado, yo voy a tener algo así, ¿sí? Cerrado en un extremo y abierto en el otro. Entonces, para el primer armónico tengo esta configuración, cerrado acá y abierto. ¿Qué tengo que hacer? Ir de acá hasta acá o ir de acá hasta acá. Si yo tengo la longitud de onda es esta, volvemos. ¿Yo acá qué hago? Voy desde un 0, que era acá, hasta acá. O sea que esto es un cuarto de lambda. ¿Está bien? De toda mi longitud de onda es solamente un cuarto. Entonces, este largo de acá es igual a un cuarto de lambda. Por lo tanto, lambda es igual a 4L. Digo otra vez, B es igual a lambda por la frecuencia, esto no cambia. Entonces, B es igual a 4L por la frecuencia 1. Entonces, la frecuencia 1 me queda igual a B sobre 4L. Perfecto. Fíjense que esto no es igual a la frecuencia del cerrado-cerrado ni el del abierto-abierto. ¿Qué pasa para el segundo caso? Cuando yo quiero ir a un segundo armónico. Si yo quiero ir a un segundo armónico, lo que tengo que hacer es meterle un nodo más. Tengo un nodo acá, otro acá. Entonces esto va a ser así. Perdón, así. Acuérdense que es nodo, nodo y siempre termina en antinodo porque está abierto. Ahora, ¿esto cuánto es de la onda? Tengo media onda acá y un cuarto acá. O sea que L es igual a 3 cuartos de lambda. Entonces tengo que la velocidad es igual a, si esto es 3 cuartos de lambda, tengo que lambda es igual a 4 tercios de L. Entonces tengo que la velocidad es igual a 4 tercios de L por la frecuencia del segundo armónico. Si despejo la frecuencia del segundo armónico, esto me va a quedar 3 cuartos de B sobre L. Si todo esto lo miro, es lo que escribí acá.
O sea, esto es F1. Pero fíjense que ahora F2 es igual a 3 veces F1. Acá lo que me va a pasar, si yo lo sigo haciendo, es que me va a dar, estos coeficientes son todos los impares. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la frecuencia 3 del armónico 3 es 5 veces la frecuencia del 1. Perfecto, buenísimo. Entonces, veamos dos ejemplos cortitos y así ya terminamos con esta parte y pueden empezar a hacer ejercicios. El primero sería, si la velocidad de propagación es 330 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué largo tiene que tener el tubo cerrado? Esto es importantísimo porque depende de cómo sea el tubo, es lo que ustedes van a encontrar. Para que con una frecuencia qué fea letra, ¿no? No mejora con del pizarrón. De 880 Hz se forme el segundo armónico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos da la velocidad, nos dice que es un tubo cerrado, nos da la frecuencia del segundo armónico. Entonces, nosotros tenemos un tubo cerrado, si es el segundo armónico, lo que vamos a tener van a ser 3 nodos, ¿sí? Que son estos puntos donde la amplitud vale 0. Entonces tenemos que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Y lo que nos está preguntando básicamente es qué largo tiene que tener este tubo. Nosotros sabemos que esto vale 330 metros sobre segundo. Tenemos que no sabemos cuánto vale lambda y sabemos que el segundo armónico se forma a 880 Hz. Entonces, de acá nosotros lo que podemos hacer es despejar cuánto vale la longitud de onda. Y esta longitud de onda está referida justamente al largo del tubo. Pues si ustedes se fijan, ¿cuánto entra? Acá justo entra una longitud de onda. Entonces, ¿cuánto vale el largo del tubo? El largo del tubo vale lo mismo que la longitud de onda. Entonces, si yo despejo acá, la longitud de onda me dio 0,386 metros. Esta es la longitud de onda que tengo que tener para que cuando lo excito con esta frecuencia, la onda viaje a esta velocidad. Y justamente esta longitud de onda es la que es ese mismo tamaño el que entra en este tubo. O sea que el largo sí o sí tiene que tener este tubo para que se cumplan todas las condiciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Cualquier cosa, preguntas. Y el otro es, esto es mucho de los multiple choice, si el segundo armónico de un tubo abierto es 1300 Hz, ¿sí? ¿Cuánto vale la frecuencia del quinto armónico? Entonces, yo lo que sé es que el tubo es abierto y que estoy en el segundo armónico. Nosotros dijimos que la frecuencia del segundo armónico para un tubo abierto es 2 veces la frecuencia del primero. Entonces, yo siempre tengo que llegar a sacar cuál es la del primero o el fundamental, porque después los otros son múltiplos de ese. Entonces digo, bueno, 1300 Hz, esto es igual a 2 veces la frecuencia del fundamental. Entonces, la frecuencia del fundamental es 650 Hz. Una vez que yo tengo la del fundamental, puedo sacar cualquier otra frecuencia, quinta, séptima, 1.000.000, la que me pidan. Entonces, ¿por qué? Porque la frecuencia del quinto armónico para un abierto, yo sé que la frecuencia del quinto es 5 veces, ¿sí?, la frecuencia del primero. Entonces, la frecuencia del quinto es igual a 5 por 650 Hz.
¿Eso cuánto me da? 3250 Hz. O sea que si al mismo tubo, cuando tengo el segundo armónico, cuando le pongo una frecuencia de excitación de 1300 Hz, si le pongo una frecuencia de excitación de 3250, voy a tener el quinto armónico. O sea, acá voy a tener una onda que sea así, perdón, en un abierto abierto, ¿sí? Para que vean cómo sería el dibujito. En el segundo yo voy a tener un abierto abierto, o sea que tengo dos nodos. Este es el segundo armónico, ¿sí? Y el quinto armónico lo que voy a tener son, en vez de 5 nodos, voy a tener 6. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tener algo que sea de esta forma, ¿sí? Y aunque acá no me haya quedado igual, este largo, chicos, es exactamente el mismo que este largo, ¿eh? ¿Sí? Fíjense que lo que les cambia es que se les comprime la onda, entran más longitudes de onda en el mismo largo. Bueno, eso es todo por ahora. Cualquier duda nos vemos en el Zoom del martes. Hasta luego.